Bien, gracias por volver a conectarse. Evidentemente no somos la misma cantidad de hace un momento, pero bueno, esperemos entonces. Volvemos, por favor. Jocelyn, querías hablar hace un momento, por favor, te ruego que puedas hacer tu intervención. Lick, no, o sea, quería decir que sí, se llega a reconocer, o sea, siempre tenemos la habilidad para reconocer cualquier tipo de sonido, ya sea junto o separado, como también, o sea, en cualquier música, en el sentido de que sabemos diferenciar cuando en la música está sonando la batería, el bajo y esas cosas. Nada más, Lick. Perfecto, Jocelyn. No, súper, súper importante tu participación. Gracias. Eh, a ver, déjenme ver acá. Tengo que moverme entre ventanitas, perdón. Adrián, por favor. Sí, Lick, lo que yo quería aportar es que evidentemente se puede diferenciar cualquier tipo de sonido en ese ambiente saturado, pero siempre y cuando lo conozcas. Es decir, Súper importante. si no lo conoces, evidentemente no lo vas a saber diferenciar o no lo vas a saber reconocer. Pero en cambio, si conoces cada uno de los sonidos y se presentan en un mismo momento, los puedes diferenciar. Súper, súper importante ambas intervenciones, Adrián, te agradezco mucho. Un criterio inicial, básico, fundamental es este que nos dice Adrián, ¿no? El hecho de que nosotros vamos a poder reconocer siempre y cuando tengamos la referencia, la experiencia de ya conocer ese sonido, de conocer el sonido. Y no solamente con sonidos, podríamos apelar a personas, a olores, ¿verdad? Entonces, totalmente de acuerdo y muy oportuna la intervención que hace Adrián en el sentido de decirnos, oye, si no lo conoces, pues evidentemente no, porque va a sonar para ti, va a sonar para nosotros como un ruido, como algo que no vamos a llegar a darle un sentido como tal. Entonces, fundamental el tema de la experiencia, fundamental el tema eh, de establecer si es que realmente conocemos. Ahora, al momento de que nos sometemos o somos parte de ese sonido, de esa cadena de sonidos que tienen bastante información ordenada, desordenada, contexto saturado, como ponía en la pregunta, es que, bueno, nos van a presentar o vamos a estar frente a un sonido y evidentemente la idea es que trata de comunicar algo. ¿Sí? La idea es que va a buscar comunicar algo, va a tratar de llamar la atención de la persona a través de eso que nosotros en teoría deberíamos conocer. Y al momento de que conocemos, pues evidentemente interpretamos para posteriormente darle una respuesta o contextualizarlo a una determinada acción como tal. Fernando, te escucho, por favor. Bueno, en ese sentido, Lick, se puede diferenciar, sí, pero cuando ese sonido tiene información o tiene un mensaje, no va a ser reconocible. Luego también, si quieres, y me hacía mucho recuerdo cuando pasaba por esas marchas, tú estás escuchando música y cuando empiezan a gritar, se te pierde la música de los audífonos porque es un sonido, o sea, el sonido es un ruido y eso hace de que ya no disfrutes como deberías estar disfrutando el tema musical. Y eso yo creo que es no ayuda demasiado, por más de que sea reconocible, no lo puedes disfrutar como tendrías que. Perfecto. Interesante en el sentido de ya el después de escuchar, después de recibir ese estímulo, ¿qué sucede? Tienen toda la razón ustedes cuando me dicen de que sí se puede diferenciar. Y sí, evidentemente las capacidades y las características de nuestro cuerpo nos van a permitir diferenciar los sonidos. Eso en primer lugar es claro, sí se puede. ¿Por qué? Producto de la atención. Nuestro organismo, nuestro cerebro en este caso, va a tener la capacidad de prestarle atención, prestarle toda nuestra atención, es decir, todo se va a concentrar para que nosotros podamos entender algo. ¿Qué quiere decir eso? En el ejemplo que nos daba Fernando, nuestra atención va a estar total a lo que es ese ruido que tenemos por fuera de los audífonos. O sea, nuestro sonido, nuestro cerebro está buscando a través del oído justamente, tratando de escuchar. Es como cuando hay un chisme muy bueno, te pones un ejemplo,
y nuestro oído va a estar ahí como radar, ¿ya? Y tratando de escuchar y de llegar al lugar donde puedo enterarme más al respecto. Entonces, tiene que ver con eso, la atención que le va a dar en ese momento. Y evidentemente va a surgir ese otro detallito que igual con mucha razón lo menciona Fernando y gracias por ello, el hecho de que va a desviar la atención del otro y por lo tanto al otro ya no le prestamos atención. Una de las características que más adelante lo veremos es el tema de la radio como tal. La radio, estamos escuchando una pieza musical, estamos escuchando una canción y de repente nos ponemos a hacer otra cosa y la radio pasa a estar de fondo. ¿Por qué? Porque nuestra atención la estamos dando, qué sé yo, a cocinar, a lavar platos, a estudiar como tal, pero está la música ahí. Ahora, cuando nosotros le prestamos la mayor atención a la música de estudiar, pues evidentemente ahí surgen los problemas, porque vas a aprenderte más rápido la canción de Maluma y no vas a entender de qué está hablando la materia que estás estudiando. Pues tiene que ver con ese detallito también en torno a la atención. Palabra clave, elemento clave, ¿cómo llamo la atención? ¿Cómo hago que determinado sonido, voy a ampliar el concepto, imagen, olor, palabra, llame más la atención para que tú, de lo que estás haciendo, te llame la atención y puedas prestarle justamente toda tu atención, valga la redundancia, a aquello que te ha servido de estímulo como tal. Bien. Denme un segundito. Buscando mi batería de la compu y listo. Perfecto. Bien. Entonces, van ingresando algunos. Ya. Lo que quiero que hagan, y bueno, también esta pregunta yo lo voy a poner en el grupo, en la plataforma, en la cual tú, por favor, cada jueves, ahora mismo, si puedes, ingresa, marca tu asistencia. Yo voy a poner la pregunta, voy a repetir la pregunta en la plataforma para que tú puedas escribir ahí tu respuesta. Voy a crear un foro de discusión para que tú puedas responder, por favor. Bien, ¿hasta acá alguna duda, alguna consulta? No, Lick. Perfecto. Gracias, Camila. Muy bien. Nuevamente, entonces vamos ya continuando con las temáticas planificadas. A ver, denme un ratito, que voy a abrir la diapositiva para que puedan observar ustedes. Nos metemos ya directamente a lo que son los conceptos, los criterios que vamos a tener en lo que nos pide la materia. ¿Pueden observar mi pantalla? Sí. Perfecto. Bien, un detallito, a ver. De lo que nosotros empezamos clases, ¿ya? Ya no voy a ir aceptando uno por uno y demás, ¿ya? Yo voy a esperar, una vez que inicie la sesión, voy a esperar unos 5 minutos, como lo hice hoy, para que se sume la mayor cantidad de gente, ¿ya? Entonces, pongo a aceptar a todos, ingresan, empezamos la clase y voy a esperar la siguiente pausa que tengamos, ¿ya? Entonces, si la siguiente pausa está 15 minutos después, lo siento, ¿ya? 15 minutos después, recién, cuando hay una pausa, voy a poder aceptar al resto de las personas, ¿ya? En la segunda parte igual, la segunda y la tercera parte voy a hacer lo mismo, ¿ya? Muy bien. Vamos entonces, ya habíamos visto algunos criterios de lo que es la percepción, ya al hacer el resumen Belén nos decía algo de aquello, los criterios, ahora los vamos a teorizar un poquito más, ¿sí? Al momento de percibir su entorno, es decir, el sujeto que es parte de un contexto determinado, ¿sí? Este sujeto va a realizar operaciones cognitivas. ¿Qué son estas operaciones cognitivas? Las operaciones cognitivas van a ser aquellos trabajos que va realizando la persona, el ser humano, en función de un aprendizaje, Por eso se denomina operación cognitiva. Lo cognitivo tiene que ver con aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto también? Que cuando nosotros
escuchamos, ya había puesto este ejemplo, el sonido de una puerta, en este momento en el lugar donde se encuentran, escuchamos el sonido de la puerta, ¿qué va a suceder? ¿Cuál es la reacción que nosotros tendríamos? Les pregunto. Sería voltear a donde está la puerta para ver si alguien está entrando, ¿no? Belén, gracias, gracias. Quienes participan me ayudan a que esto no sea terrible. Bien, gracias Belén. Efectivamente, como Belén nos dice, estamos nosotros, entre comillas, atendiendo esto, haciendo otras cosas, pero tú golpeas la puerta y vamos a girar a ver aquello. Podríamos responder también de repente y decir quién es, ¿no? Dependiendo del lugar, en el momento en el cual nos encontremos. O directamente una palabra que diga adelante o pase, ¿verdad? Todo eso tiene que ver con un aprendizaje. Por más básico, elemental que suene, es un aprendizaje. Por lo tanto, al momento de que escuchamos un sonido, un efecto de sonido, en este caso de puerta, cuando solamente escuchamos una historia dramatizada para radio, pues evidentemente la persona que escuche va a entender, va a interpretar de una o de otra manera esto, ¿ya? Tiene que ver con aquello. Que la puerta, qué sé yo, el asesino, la persona, el amigo, la amiga, qué sé yo, hay alguien que está, según cómo se está desarrollando la escena, hay alguien que está en la puerta. Ya dependerá de los picos de acción que tú pongas para que ese sonido de puerta rompa el silencio y llame la atención, llame a la intriga a la persona que va a estar escuchando. ¿En torno a qué? En torno a que la persona que está escuchando sabe pues que es una puerta, sabe el sonido y sabe que hay alguien detrás de eso. Y va a depender en cómo tú planteas. Quizá no sea el sonido del golpe de puerta, sino sea sea el sonido cuando una puerta se va abriendo. Entonces se dan cuenta que las personas con estos estímulos pueden llegar a imaginar determinados momentos como tal o situaciones. Esa es la gran característica y es aquello a donde deberíamos apuntar. El trabajo con el sonido es mucho más complicado que con vídeo. ¿Sí? En comunicación audiovisual seguramente, con el docente con quien has llevado, habrás visto ya distintos planos de lo que es un poco de composición y todo aquello, ¿no? En producción audiovisual, de la misma manera, en producción audiovisual ya vas produciendo, ya tienes que producir como tal. Pero la imagen, pues, es el gran referente que tenemos. En cambio, en sonido es muy complicado. ¿Por qué? No imposible, pero sí complicado. Porque en video, si yo veo que quiero mostrar que una persona está sufriendo, está con un dolor fuerte, voy a ver una persona que está llorando, que se está agarrando el brazo, el estómago, la cabeza, algo que implique que está sufriendo, que tiene un dolor. Va a implicar mucho la actuación, la escenificación de ese sujeto, de esa persona. En cambio, en radio, solamente tengo la voz. Solamente la voz es el referente que tiene que ayudarme o tiene que indicarme de qué estoy hablando, qué es lo que quiero mostrar. He ahí un poco la dificultad. Es fácil hacer esto, fácil hacer radio en cuanto a producción, en cuanto a lo que vamos a ver. Es sencillo, no implica mucho. Pero la parte de la creación, ese proceso de preproducción es aquel que nos va a poner quizás ciertas trabas en determinado momento para que realmente nosotros podamos hacer entender de qué estamos hablando, ¿sí? A la otra persona y no solo entendamos nosotros, ¿sí? En este momento de percepción como tal, ¿sí? Hay un estímulo sensorial. ¿Por qué sensorial? Es un estímulo sensorial porque ingresa a través de nuestros sentidos. Hasta ahí vamos la cosa clara. Algo que nos llama la atención. En este caso, si hablamos de audio, si hablamos de sonido, pues tendrá que ver con el tema de nuestro oído, ¿sí? Algo que va a ingresar por nuestro oído. Entonces hay un estímulo sensorial como tal que va a afectar uno o varios sentidos, ¿sí? Puede ser los otros sentidos también, etcétera. Entonces va a desencadenar un proceso de percepción. Vamos a percibir, vamos a mostrar, o sea, de qué estamos hablando, ¿sí? Captamos, ¿sí? Por las posibilidades que nos da captar, entender, hay un sonido que viene de la izquierda, hay un sonido que viene de la derecha, eso nos damos desde los 6, 8 meses de edad,
es que nosotros podemos identificar, que se llama la lateralización. No podemos identificar de dónde vienen los sonidos. Antes de eso, no podemos identificar todavía. Captamos, identificamos, relacionamos e interpretamos. ¿Sí? Si alguien escuchamos el golpe de la puerta, nos damos cuenta, como hace rato bien respondía Belén, de que hay alguien, pues nos vamos a ver a la puerta, no vamos a mirar ese rato a la ventana, ¿no? Porque el vidrio va a sonar distinto de lo que es la madera, en el caso de que sea madera la puerta. Por si alguien me dice, hay puertas también de vidrio, ya sabes lo que quiero decirte. Entonces vas a poder relacionar, vas a poder interpretar de qué se está hablando como tal, ¿sí? Y el segundo paso, después de identificar, de captar eso, de tener la experiencia misma como referente inicial, vamos a tener a lo que se denomina, a ese primer elemento vamos a llamar primeridad, se denomina primeridad, ¿sí? Cuando llama nuestra atención y afecta uno de nuestros sentidos. Vemos, escuchamos, olemos, como tal, sentimos, ¿ya? Esa es la primeridad. La secundidad va a ser cuando generamos una imagen mental a partir del encuentro de la realidad, vale decir, a partir de la experiencia. Si en este momento tú escuchas de que el perrito que tienes está ladrando, se estaba tranquilo, pero de repente empieza a ladrar desesperadamente, va a llamar tu atención y en torno a tu experiencia, tú podrás identificar y decir, oye, creo que están golpeando la puerta, creo que le están molestando a mi perrito, creo que está almorzando, porque cuando almuerza siempre se pone de esa manera, en torno a ese encuentro que tú has tenido con la realidad. Hay algunos encuentros de esa realidad que llamamos fecundidad, que van a ser muy particulares, ¿verdad? Como en el ejemplo del perrito que te digo. No, es que solo mi perrito se pone así efusivo cuando come, allá. Pero generalmente, de manera general, si escuchamos ladridos de perros insistentes, ¿sí? Fuertes, desesperados, pues podríamos entender o podríamos interpretar que se refiere a que algo está sucediendo, ¿sí? Dependiendo de la historia que nosotros desarrollemos, podríamos llevar a que se entienda de esa forma o de esa manera. Y acá, igual, vamos a repetir, vamos a escuchar, por favor, Evidentemente, contexto saturado de información, mucha información que llega, mucha información con distintos datos mezclados, que no nos va a permitir entender quizá al 100%. Entonces, para eso, nosotros tendríamos que tener la idea de qué es lo que sucede antes, qué es lo que está sucediendo antes, qué ha sucedido antes. Podría ser un partido de fútbol, ¿verdad? Podríamos identificarlo como un partido de fútbol. Fernando, te escucho, por favor, adelante. Si mal no recuerdo, ese era el sonido de las bubucelas que se dio en el Mundial 2014. Exacto, exacto. Ahora, por dentro de esa cadena, muy bien, Fernando, o sea, lo que hemos escuchado es una parte del mismo audio de hace un momento, sí que era la protesta social, pero en esta parte, ¿se dan cuenta que puede generar desinformación? Entonces, para que realmente nosotros hagamos pensar, hagamos imaginar, es lo que la idea, esa es nuestra idea, hagamos imaginar al resto de las personas que estamos hablando de un mundial, estamos hablando de un partido de fútbol. ¿Qué otro elemento, qué otro sonido podríamos utilizar para complementar la información? El sonido del silbato del árbitro. Perfecto. Genial, sí, exacto. Ya son dos signos, son dos elementos que va a generar eso. Ahora, cambiamos, mantenemos el sonido ese, pero ahora mi idea no es mostrar un partido de fútbol relacionado a un deporte, sino justamente una protesta social. ¿Cuál sería el sonido que utilizaría? Unos petardos. Perfecto, bien, perfecto, exacto, los petardos y el sonido, no, esto como que, y quizá incluso ahí todavía puede generarme algún conflicto con el tema del partido, ¿no? En torno al contexto donde nos desarrollamos, pero
va por ahí. Vamos poniendo determinados sonidos, ¿sí? Y todo eso tiene que ver en torno a ese encuentro con la realidad y la imagen que va a generar la otra persona. Siguiente elemento, ¿sí? Esta situación ya es comprendida, identificamos, categorizamos y creamos una regla o un hábito, ¿ya? Por ejemplo, si tú estás caminando en la calle y escuchas el ruido de una protesta, sabes que hay un problema y demás, y quizá a lo lejos ves que hay dificultad, que hay gente moviéndose y todo aquello, pero el ruido sí es persistente e insistente. ¿Qué es lo que vas a hacer? La lógica de las personas es que si estás tú, no estás ahí aplanando las calles, tienes que hacer algo, estás cumpliendo algún objetivo, ¿no? Tienes que hacer algo. Ir a dejar un documento, no sé, ir a tu clase, encontrarte con alguien, qué sé yo. Entonces, lo que vas a hacer es justamente bordear, como una hormiguita, bordear el obstáculo para llegar lo más pronto posible a tu objetivo, al lugar donde tendrías que ir. Entonces, eso para que se entienda más o menos en torno a esa regla, a ese hábito. De todas maneras, igual, acá tengo un ejemplito para que tú puedas, para que podamos entender a qué me refiero con esto de terceridad y esto del hábito o regla. Escuchamos, por favor. A ver, pongámonos en la situación de que nos encontramos en un partido de fútbol, estamos dentro de un escenario deportivo, en este caso el estadio. Seguramente has debido ver o conocer por lo menos de afuera, ¿no? Un estadio. Entonces, cuando hay un gol, ¿cuál es la reacción que van a tener las personas? ¿Qué reacción pueden tener? Erwin, por favor, te escucho. La reacción que pueden tener es gritar, ¿no? El gol y también pararse. Bueno, es casi lo que siempre hacen, ¿no? Cuando uno está apoyando a su equipo, mete un gol y todos se paran. Es la reacción que tienen igual. Exacto. Gracias, Erwin. Justamente a eso se refiere con esa regla o un hábito que podríamos encontrar, ¿ya? Como ejemplo solamente, como ejemplo. Podría haber cualquier otro elemento, ¿ya? En el caso de que no sea tu equipo el que ha metido el gol, ¿cuál podría ser la reacción viéndolo desde el otro lado? Erwin, por favor, igual, te agradezco. No sé, a ver, si es un gol, te agarra la cabeza o algo así. Y es Exacto, como que no. exacto. Totalmente de acuerdo. Entonces, sí, también, sí, ¿por qué no? Exacto, puede darse la situación. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Que empieza a gritar, empieza a desfogarte como tal, ¿no? Con eso que sientes como tal. Sí, es parte de, podría darse. Vas generando ciertas reglas. No es que cuando apoyas a un equipo, se pone solo como ejemplo, puede darse en distintos elementos o momentos como tal. Si tú apoyas a un equipo y tu equipo mete gol, no es que te vas a quedar, ¿no? Bien, gol. No, generalmente va a haber algo, va a haber un tipo de reacción, por lo menos un mínimo de alegría, un mínimo de interés que vas a mostrar. Por otro lado, si estamos en la calle y vemos que hay una ambulancia, y bueno, si estás tú al volante, que es la lógica igual que nos dice, ¿no? Es una emergencia, es algo que ha sucedido, algo que ha pasado, algo que necesita urgencia, por lo tanto, daré paso a ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Qué pasa si escuchas un grito? Ya vamos al plano de la historia de lo que vamos a hacer en la materia, ¿no? Si escuchas un grito, inmediatamente después de un grito, ¿qué puede haber? Imaginando que hemos escuchado el efecto de sonido de un grito, inmediatamente después, ¿qué podría darse? Un disparo, tal vez. Sí. Ya, perfecto, exacto, eso es lo que... Sí, genial, gracias. Rodrigo, gracias. Sí, podría ser un disparo. Entonces, el grito a alguien que se asusta, un disparo. Perfecto. Entonces, te das cuenta que vas creando ahí. A eso me refiero con esa regla, con ese hábito. Después de un grito va a suceder algo. ¿Sí? Va a pasar algo dentro de la creación de una escena. Y eso, obviamente, que ha generado un recuerdo, ha generado algo que se ha grabado en nuestra memoria, se ha grabado en nuestra mente, una imagen mental como tal,
del gol, del grito, del disparo como tal, evidentemente en determinado momento vamos a imaginarnos. Ese es el objetivo de recrear imágenes en la mente. Al medio, saltándonos de lo que es el tema del sonido por un momentito, porque del sonido se desprende obviamente lo que es la producción radial, pero a la radio como tal se le dice la televisión más grande del mundo. ¿Por qué? Porque puede buscar o puede tratar de que tú te imagines pues absolutamente todo, pero el requisito sine qua non, requisito indispensable es que la persona esté dentro de un contexto y que nosotros hayamos elaborado bien esa propuesta que haga que la persona pueda imaginarse algo, ¿sí? Habíamos identificado esto, cada uno de los sonidos, ¿no? En un contexto saturado de información como tal, que bien lo decían, bien lo mencionaban, y como te decía, va a estar también en la plataforma para que tú puedas responder en un foro de discusión. Bien, vamos a los criterios y a los conceptos que nos da y que nos pide que sepamos en la materia, ¿sí? Cuando hablamos de la naturaleza del sonido, vamos a referirnos a ondas que se van propagando, ondas que van viajando puede ser en el aire, puede ser a través del agua, a través de un elemento líquido, de un elemento gaseoso como tal. Las ondas van viajando y va a tener una velocidad en torno a la intensidad del lugar de donde salen y el medio por el cual van a viajar. Entonces, las ondas sonoras básicamente que viajan a través del aire van a tener una velocidad aproximada de 340 metros sobre segundos. Esa es su velocidad, la velocidad física como tal que se pone, ¿sí? Esta velocidad va a variar, puede variar en torno al lugar donde nosotros nos encontremos. Si alguna vez has ido a una piscina y te has zambullido dentro del agua, te darás cuenta que hay sonidos, escuchas sonidos, pero que están distorsionados. Sí, si escuchas voces de cómo las escuchabas al momento de sacar tu cabeza y cómo las escuchabas al momento de ingresar, de meter tu cabeza, pues evidentemente esto es diferente. ¿Producto de qué? De que esa onda sonora en el aire va a viajar hasta llegar a tu elemento perceptor, en este caso tu oído, y cuando entras al agua igual busca, ¿no? Vas a escuchar, pero obviamente el medio por el cual está viajando es distinto. Entonces esa onda va a generar cambios. En esa onda se van a generar cambios según el lugar donde va a viajar, donde se va a expandir como tal. Entonces una velocidad aproximada de 340, 343 del metro sobre segundos que va a viajar la onda, ¿sí? Acá es donde te voy a pedir que si no entiendes algo puedas por favor preguntar, ¿ya? La onda va a tener un movimiento de oscilación muy parecido al que vemos nosotros acá. Algunos instrumentos musicales van a tener distinta forma de oscilación en el aire. ¿Producto de qué? Producto justamente de que son sonidos extremadamente más agudos o más graves como tal. Pero básicamente, por ejemplo, nuestra voz, los sonidos que tú estás escuchando a tu alrededor en este momento, van a tener esta composición física como tal. La onda va a viajar realizando ese movimiento oscilatorio, ¿ya? Cada una de las ondas va a generar un tipo de frecuencia, ¿vale? Es decir, cuántas veces se va repitiendo según la intensidad. Todavía cachino. Una onda como tal va a tener un inicio y un final. Y voy a manifestar acá, voy a dibujar un puntito. Ese va a ser el inicio de la onda. Y este va a ser el final. Ese es el ciclo de una onda, ¿sí? Un ciclo de una onda que producto de la fuerza se expande, pero la fuerza no le va a alcanzar, esta va a bajar para que se refleje en el suelo o en un determinado elemento y pueda dar inicio.
Ese es el inicio y el fin de una onda como tal. A la onda, a este ciclo, a esta onda como tal se le denomina un ciclo. Entonces acá tengo un ciclo, un ciclo. A este ciclo se le denomina hertz. Entonces, dentro de una cantidad de tiempo, vamos a encontrar una cantidad variable que va a variar de ciclos o de hertz en un determinado tiempo. Entonces, yo acá tengo, ustedes verán la imagen, tengo un tiempo, acá me delimita con un segundo. Voy a cambiar a mi puntero láser. Acá tengo un segundo, ¿verdad? Este es el tiempo. En este tiempo, ¿cuántos ciclos de una onda tengo? Hay tres, Perdón, Belén, ¿me repites? tres ciclos están. 3 ciclos, gracias. Gracias, Belén. ¿Cuántos hertz tendré acá? 3 Hz. Es igual. Perfecto. Perfecto. Gracias, Belén. Voy a tener 3 ciclos, por lo tanto voy a tener 3 de que en un segundo, como acá puedo marcar, en un segundo tengo una frecuencia de 3 ciclos, de 3 hertz. En un segundo tengo 3 ciclos. A ver, voy a tratar de hacer mis clases como las hago, a pesar de que no encuentro, todavía no estoy encontrando la participación del 100% del curso, y eso me estresa, ¿no? ¿Ya? ¿Cuántas veces tu chica, tu chico viene y te visita? ¿Ya? ¿Cuántas veces? ¿Cuán frecuente es? ¿Cuán frecuente es? Entonces, en la medida de que esta persona en la semana te visita 2 veces, frecuente 2 veces en una semana. Te visita 20 veces en la semana, es más frecuente. ¿Ya? Entonces podríamos decir que, entre comillas, te quiere un poquito más, cosa que no lo sé. Entonces, cuando hablamos de que hay mayor frecuencia, volviendo al tema de la acústica, cuando hay mayor frecuencia, hay mayor calidad. Hay mayor calidad. Un sonido que es más frecuente va a tener mayor calidad como tal. ¿Ya? El sonido que no tiene tanta frecuencia, como el ejemplo que te daba de tu chico, tu chica, o sea, como que no le interesas tanto, ¿ya? Entonces no tiene tanta calidad, no tiene tanta calidad. Entonces, vamos, el primer elemento que nosotros observamos acá, que es el de la frecuencia. ¿Cuán frecuente va a ser un determinado sonido? Entonces, la frecuencia es la cantidad de veces, bien lo mencionaba Belén, voy a tener, en este caso tenía 3 ciclos de la onda, 3 hertz de la onda. 3 ciclos o 3 hertz que yo podría identificar de esa manera. ¿Por qué? Porque esa frecuencia se va a medir en hercios. Por eso es que tengo hertz. ¿Ya? A eso se refiere. Nuestro oído va a poder identificar sonidos desde los 20.000 Hz, o sea, una frecuencia, un sonido que tenga una frecuencia de 20 Hz, perdón, hasta 20.000 kHz. Hasta 20.000. Entonces, un sonido que tenga, por así decirlo, ahorita obviamente hablamos solo de números, ya, para que entiendas. Si hay un sonido que es de una frecuencia de 18, no vamos a poder percibir. Humanamente, fisiológicamente, nuestro oído no va a poder percibir. Diego, entre mayor frecuencia, mayor calidad de sonido, sí, exactamente, Diego, gracias. Sí, tienes toda la razón. Mientras un sonido tenga más frecuencia, vale decir que va a ser mayor, va a tener mayor calidad. Y de ahí vamos a desprender el criterio de, déjame un segundito, que acá, de amplitud modulada y frecuencia modulada. Voy a borrar esto y esto antes de que me olvide. Ya. Entonces acá yo tengo un segundo. El tiempo ahí no va a cambiar absolutamente nada. Mi punto de inicio va a ser el mismo. Disculparán ustedes la dificultad
de dibujar, que no lo estoy haciendo con tanta precisión. Sin embargo, voy a tratar de que se aproxime, de que se asemeje a lo que es una onda. Ahora, la línea que ustedes ven que ha dibujado, ¿cuántos ciclos, cuántos hertz tendrá? A ver. Sí, está mal dibujado y 8. todo, pero a ver, vamos a ver. 8, 8, Vamos a ver. Entonces, a ver, tengo acá 7, creo. 1, aquí tengo 2, aquí tengo 11. 3, aquí tengo 4, acá tengo 5, aquí tengo 6, acá tengo 7, acá tengo 8. Va bien, va, nos hemos confundido más. Este sonido, comparado al que tenemos en la imagen, no el que he dibujado, tendría, por lógica, por definición, por teoría, y obviamente está comprobado, tiene más calidad que el que tenía 3 Hz. ¿Sí? Entonces, imaginémonos un sonido con ruidos, con cierta basurita ahí, que no escuchemos bien, un sonido pobre. Ese va a ser un sonido de 3 Hz, por así decirlo, poniendo en el ejemplo. Pero un sonido que va a tener 7 Hz, el doble y uno más, o más cantidad, comparado al de 3, pues evidentemente va a llevar mayor calidad. ¿Sí? Un sonido más frecuente es un sonido que tiene mayor calidad como tal. Un segundito. Bien, tengo, a ver, descartar. Perdón, ya. Pero la frecuencia no solamente va a estar, perdón, la onda sonora no solamente va a estar delimitada por lo que es la frecuencia, cuán frecuente es un sonido, ¿ya? Sino que va a estar delimitado también por la amplitud. ¿Y qué es la amplitud? La amplitud va a ser la fuerza de un sonido, la fuerza que va a tener un sonido. Noelia, por favor, te escucho. Lick, no le entendí esto porque se congeló mi pantalla. Para mayor calidad, ¿qué tiene que tener? Más frecuencia, más frecuencia. A mayor frecuencia, mayor Mayor calidad. calidad, exacto, exacto. Vale, está exacto. bien, gracias. Y por favor, así pregunten, ya se ha pasado lo que ha pasado. Por eso la importancia de que cuando yo veo caras con duda, por más de que no me lo digas, yo vuelvo a explicar, ¿sí? O sea, lamentablemente el tema de las cámaras es una necesidad para el docente, porque implica un vínculo, el hecho de que te conozca y sepa quién eres, pero no me estás permitiendo eso. Tengo menos de un minuto, por favor, volvemos en 4 minutitos, por favor.